Muy buenos días, amada Iglesia. Gracias porque nos permite entrar nuevamente a la comodidad de su hogar. ¿Quién es Jesús? ¿Qué hace que hombres y mujeres de todo el mundo gasten su tiempo, gasten de sus recursos, que crucen inclusive al otro lado del continente solo para anunciar su nombre? ¿Quién es Jesús? Yo me preguntaba, ¿quién de nosotros viaja a Rusia y gasta de su tiempo, de sus recursos, para decir, ¿quién es Túpac Amaru? Obviamente que nadie gasta su tiempo para eso, pero sí lo hacen por Jesús. Por eso la pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Quién es este hombre que aún hoy, este 2021, muchos están dando su vida por él? Así, literalmente, están entregando su vida por él. ¿Quién es Jesús? Pregunto. Que aún los grandes de la historia han hablado de él en todos los tiempos. Napoleón Bonaparte, por ejemplo, parafraseando, dijo: he fundado mi imperio sobre la fuerza. Jesucristo fundó su imperio sobre el amor. También dijo: ahora muchos me siguen, decía Napoleón, ahora muchos me siguen porque me pueden ver. Pero, ¿por qué muchos siguen a Jesús, a Jesucristo, sin verlo?, se preguntaba él. Otra cita de Napoleón. Él decía: cuando muera, se acabarán mis seguidores y quedaré en el olvido. Cuando Jesús murió, aumentaron sus seguidores y él jamás pasará al olvido. Frases célebres de Napoleón Bonaparte. ¿Quién es Jesús? Que aún los líderes de su tiempo lo odiaron tanto si él predicó el amor. ¿Sabe lo que decían de él los líderes de su tiempo? Decían que los poderes que él tiene les viene del mismo demonio. Marcos 3:22. ¿Quién es Jesús? Pregunto. Que aún su propia familia no creía en él. Juan 7:5. Porque ni aún sus propios hermanos creían en él, nos dice el verso que hemos leído. Permítame una más. ¿Quién es Jesús? Que aún su propia familia lo creía loco. Marcos 3:21. Cuando lo oyeron, sus familiares vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. ¿Quién es Jesús? Es la pregunta. Y obviamente una pregunta que cabe y vale en este tiempo que estamos nosotros compartiendo es: ¿ha encontrado usted esa respuesta? Precisamente es lo que trata el Salmo 45, el que vamos a tocar en este instante, Iglesia. Salmo 45. Vamos a orar, por favor. Señor, nos encomendamos en tus manos. Señor, reconociendo que tú eres todo. Nosotros, Señor, nada sin ti. Tú eres el único que puede alumbrar nuestro entendimiento. Por eso nos encomendamos en tus manos. Guíanos en este tiempo, Señor. Ilumínanos, por favor. Oramos así, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Iglesia, acompáñenme al Salmo 45. Quizá lo haremos en 2 sesiones, el Salmo 45, porque en verdad es muy rico. Y queremos tocar el versículo 2 del Salmo 45. Acompáñenme, por favor. Dice la Biblia. Nosotros vamos a tratar la primera parte, pero vamos a leer todo el verso 2 del Salmo 45. Dice la Biblia: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Este es un salmo recitado, cantado por los hijos de Coré. Cuando usted mira las letras chiquitas, ¿no? Cuando los judíos, los reyes judíos se casaban, ellos recitaban o cantaban este Salmo 45. Algunos estudiosos, eruditos, le llaman a este salmo el himno de la boda real. Otros añaden que son los instantes previos, cuando uno lo lee todo, a la boda entre Cristo y su iglesia.
¿no? Y algunos dicen, obviamente con una buena hermenéutica, dicen que los versos 2 al 9 específicamente habla de Jesucristo y que es un salmo mesiánico. Estos versos nos dicen quién es Jesucristo. En estos tiempos de prisión preventiva, prisión, yo digo, ¿cómo decir?, involuntaria por todo lo que está pasando, nos ha servido, particularmente a mí, para desempolvar la historia, iglesia, para ubicar a Jesús en el tiempo, ¿no? En nuestro tiempo, en nuestra cronología. ¿Por qué decimos esto? Porque algunos piensan que Jesús no es alguien real, sino es un personaje ficticio, no un personaje fantasmal creado por el cristianismo, fruto de la mitología fantasiosa, dicen algunos, y que Jesús jamás pisó, vamos a ponerlo de esta manera, las polvorientas calles de Israel. Sin embargo, la historia y no la fantasía ubica a Jesús naciendo en los tiempos de César Augusto, el primer emperador romano. Y cuando uno ubica bien este tiempo, obviamente la fecha cuando Él es crucificado, cuando el Señor muere, se le ubica en los tiempos de Tiberio, ¿no? Tiberio, que fue un personaje también conocido y quien le da la posta al no menos famoso Calígula, que es lo que han pasado en televisión. En la Escritura, también en los Evangelios, encontramos que fue Poncio Pilato, el procurador romano, quien condena a Jesús. Y luego, la historia conocida, él se lava las manos. La pregunta es, viendo si es que Jesús es un ser fantasmal, mitológico, no fantasioso, la pregunta es, ¿existió realmente Poncio Pilatos o es un personaje ficticio creado por los evangelios o creado por la cristiandad? Yo creo que vale la pregunta. El 5 de marzo del 2017, la cadena televisiva CNN estrena un documental. Se llamó La Piedra de Pilato. Lo hizo en 2 sesiones, mostrando una evidencia arqueológica descubierta por el doctor Anthony Flova, ¿no?, en Cesarea, ya en Israel. ¿Quién era? ¿Qué sucedió? ¿Cómo se desenvolvieron los hechos? Nos contaba esta cadena televisiva, CNN. Lo que él descubre, o sea, esta evidencia que él descubre, el doctor Anthony Flova, era una piedra de caliza de 82 centímetros de ancho y 68 centímetros de alto, con una inscripción en latín, donde dice, porque esto es un hecho real, Poncio Pilatos construyó un edificio en honor al emperador Tiberio. Reza esa inscripción. ¿Qué quiere decir esta evidencia? Que Poncio Pilato fue un personaje real, iglesia, que existió, no fue un invento de las Escrituras o de los Evangelios. Y obviamente, si Poncio Pilatos existió, entonces es veraz la idea de que este Poncio Pilato, este gobernador romano, tiene su encuentro con Jesús, iglesia. Además, el historiador romano Cornelio Tácito, gobernador de la provincia de Germania, ojo por si acaso, no es un historiador no cristiano, habla de Cristo en una de sus críticas al gobierno de Nerón. En todos los tiempos hubieron críticas a los gobiernos. Y Cornelio Tácito también hace su crítica al gobierno de Nerón y él deja, yo digo, con tinta indeleble algo que para el cristianismo vale mucho. Cito el párrafo. Dice, por lo tanto, aboliendo los rumores, Nerón sometió a los reos por sus ofensas al pueblo, que odiaba a estos llamados cristianos, nombre que toman de un tal Cristo, que en época de Tiberio fue ajusticiado por Poncio Pilatos. Fin de la cita, iglesia. Si usted se da cuenta, esta es evidencia no bíblica
que Jesús no fue un personaje creado por la fantasía, sino que fue una persona real, de carne y hueso, y que se paseó por Israel hace más de 2000 años. Entonces, si es un personaje real, yo creo que vale la pregunta. ¿Qué apariencia tuvo? ¿Cómo era su aspecto físico? Si vale la pregunta. Mire lo que dice la primera parte del verso 2 del Salmo 45, iglesia. La primera parte, dice la Biblia, hablando de Cristo: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Primera parte del verso 2 del Salmo 45. Y la pregunta salta, como pocor salta: ¿era realmente Jesús hermoso externamente? ¿Sobresalía Jesús por su apariencia física externa? ¿Sobresalía Jesús por sus ojos, por su talla, por sus pestañas, por sus labios? Vale la pregunta, ya que este verso pone sobre el tapete la hermosura de Jesús. Mire lo que dice, iglesia, Isaías 53, verso 2, hablando de la apariencia externa del Mesías, Jesucristo. Dice la Biblia, Isaías 53, 2, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. ¿Qué es lo que está diciendo la Escritura? En otras palabras, lo que está diciendo es que Jesús, desde el punto de vista externo, él no ganaba un concurso de belleza para hombres. Jesús no tenía una belleza externa que sobresalía al común de las personas, según Isaías, ¿no? Y si lo ponemos para este tiempo, quizás sus hijos, usted, no quisiera tomarse una foto con él por su apariencia, según Isaías, iglesia. Entonces, ¿de qué belleza está hablando el Salmo 45 en el verso 2? Vale la pregunta, ¿no? Obviamente no es por su aspecto físico, por su aspecto visible. Está hablando de su belleza interior, de su carácter, iglesia, de lo que él es, no por fuera, sino por dentro. Ahora, nuevamente la pregunta: ¿dónde encuentro yo eso que no se ve de Jesús? ¿El corazón de Jesús o el carácter de Jesús? ¿Dónde lo encuentro? Mire usted, cuando uno analiza los evangelios, hay una parte muy particular en la Escritura, dicho de los propios labios de Jesús, dicho de su propia boca de Jesús, de cómo era su carácter. ¿Dónde lo encontramos, iglesia? Lo encontramos en los 7 yo soy que nuestro Señor Jesús nos dejó en el Evangelio de Juan. Estos 7 yo soy reflejan el carácter de Jesús, el corazón de Jesús. Lo que Jesús es, como decíamos, no por fuera, sino en su interior. Y nos indican también por qué es el más hermoso de todos los hombres. Veamos pues su identidad. Vamos a ver uno de estos 7 yo soy, iglesia. Veamos uno. Juan 8, verso 12. Mire lo que dice la Escritura, por favor. Dice: Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Usted se da cuenta, iglesia, de su propio timbre de voz. Él dice, no es que le dicen, sino él dice: yo soy la luz del mundo. De su propia boca, de su propio timbre de voz. Para entender estas palabras es bueno ubicar en qué entorno se dijo, en qué contexto se dijo, en qué marco se dijo esto, o que Jesús dijo, en qué circunstancias dijo eso. ¿Sabe para qué es bueno, iglesia? Para sacarle la riqueza al pasaje bíblico. Cuando uno analiza el contexto de Juan 8:12, iglesia, lo dice dentro de una circunstancia muy especial, ¿no? Ahí está la mujer adúltera. No se olvide de eso, por favor.
Y cuando usted lo mira bien, ese escenario es un escenario de pesadilla. La mujer adúltera, usted debe recordar esa porción de las Escrituras. Una jauría de hombres, yo digo, sedientos de sangre. Tienen entre sus dientes a una mujer sorprendida en el mismo acto del adulterio. Tanta ferocidad en estos hombres, y cada uno, yo digo, con un rocón en la mano, botando espuma de su boca de rabia. ¿Usted ha visto esos perros de rabia que botan espuma? Yo veo así a estos personajes. Yo digo, mire usted la escena, le ceden gentilmente a Jesús el dar el play de honor para que comience el linchamiento, para que comience el apedreamiento, para que comience la matanza. Usted mira la escena, para sorpresa de todos estos lobos hambrientos, ¿no?, de sangre, Jesús no la condena. Jesús la defiende. Si usted conoce la historia, Jesús la perdona, iglesia. En esas circunstancias es cuando Él dice, yo soy la luz del mundo. Entonces, ¿qué es lo que está alumbrando esa luz del mundo en esta escena, ¿no?, de braguetas caídas, en esta escena de la mujer adúltera, iglesia? ¿Qué es lo que todos pudieron ver ahí? Si usted estuviera presente, usted vio algo ahí. ¿Sabe lo que todos pudieron ver ahí, iglesia? Que Jesús perdona, que Jesús no condena, que Jesús es perdonador. ¿Qué les está diciendo a todos los presentes en esa escena? Soy perdonador. Eso les está diciendo. Yo digo, a estos inquilinos del odio, inquilinos de la venganza, inquilinos del rencor, le dice, soy perdonador, alumbrando sus ojos de quién es Él, no por fuera, sino por dentro. Le aseguro algo, iglesia, después de tremenda escena espiritual, esos, ¿cómo decir?, duros corazones fueron haciendo un poco de espacio para que entre el perdón. ¿Cuánto necesitamos conocer este carácter de Jesús para que nuestros corazones también puedan darle espacio al perdón? Todos estos hombres, digo, estaban capturados por el odio, y lo que salía de sus manos, de sus labios, de sus bocas, era odio y muerte. Miraba un poco el historial de la candidata naranja, ¿no? Miraba un poco, si usted mira su vida, ¿no?, cuántos golpes ha recibido esta mujer, cuántos golpes bajos, cuántos golpes directos, cuántos golpes a su honor de mujer, cuántos golpes a su familia, iglesia, ha recibido esta candidata. Y me preguntaba, ¿su corazón de ella habrá sido capturado por la venganza? Me preguntaba. Porque usted sabe, son esos tiempos, ¿no?, duros, cuando la vida nos golpea, ¿no?, cuando hace que nuestra alma se enfríe, se hiele, y uno se vuelve duro, la vida lo vuelve duro a uno. Me preguntaba cómo estará el corazón de esta candidata. ¿Qué sucede si es que es elegida, ¿no? ¿Qué sucede si gobierna? ¿Se dedicará a vengarse de sus enemigos? Me preguntaba. Hoy, más que nunca, necesitamos conocer al Jesús que perdona. Usted sabe, la vida, las circunstancias a veces nos golpean. ¿Quién no ha sido golpeado? A veces no, nos han herido, arrugan nuestro corazoncito, y eso nos ha vuelto duros y amargados. Es urgente, en verdad, acercarnos a este Jesús que perdona. ¿Sabe por qué? Para refrescar nuestro corazón. Mirar específicamente esta porción de su carácter. Pero mírelo bien, no lo mire con el intelecto, trate de que baje a su corazón. Le va a hacer muy bien, lo va a refrescar. Sobre todo si usted ha sido herido, golpeado verbalmente. En fin, iglesia, todos nosotros necesitamos sabernos perdonados. No importa qué religión tengamos. Todos nosotros necesitamos saber que si nos acercamos a alguien, Él nos querrá
perdonar. ¿Y sabe quién es esa persona? Cristo Jesús. Es el único, digo yo, quien puede dar ese perdón verdadero. ¿Para qué? Para no acabar la vida amargado. Voy a poner amargado y voy a poner un larguísimo etcétera. Yo sé que usted me entiende, iglesia. Continuando, en la escena de la mujer adúltera. ¿Y cómo es ahí donde Jesús nos muestra cómo es Él? No por fuera, sí por dentro. Nos está mostrando su carácter. Esta mujer, cuando uno lee la historia, abrió la puerta a la inmoralidad, al pecado, si queremos generalizar. Y estuvo a punto de perder la vida apedreada. La historia es conocida. Sin embargo, cuando uno mira la historia, ¿no?, uno ve que su verdadera vida estaba escondida del otro lado del perdón, iglesia. La verdadera vida de esta mujer estaba escondida en Cristo Jesús. Cuando uno lee ya líneas adelante, uno ve cómo el Señor usó a esta mujer. Le dio una nueva oportunidad. A pesar, mire bien, a pesar de sus fracasos morales, Jesús tenía un plan para ella. Y de la misma manera, permítame hacer una aplicación. Jesús tiene un plan para ti, creyente, hombre o mujer. A pesar de tus fracasos morales. Vamos a ponerlo de esta manera. A pesar de tu pasado, a pesar de tus errores, así como ella, Dios le dio una nueva oportunidad, Jesús le dio una nueva oportunidad, le tendió la mano. Jesús no cambia, ese es su carácter. Cuando uno se acerca a Jesucristo, Dios tiene un plan para esa persona. No importa lo que haya hecho, no importa si fracasó en el sexo, no importa si tiene un pasado vergonzoso, no importa. Lo mismo que hizo con esta mujer. Dios le dio una nueva oportunidad y tenía un plan y no la hizo a un lado por sus fracasos morales, iglesia. Yo le digo esto porque vivimos en una sociedad que nos señala, nos condena y a veces la misma sociedad, tus familiares te querrán apedrear como lo hicieron estos lobos, ¿no?, que babeaban. Yo digo rabia, pero Jesús aquí nos muestra que Él no es así. Jesús no es así. Y así como cubrió, protegió y levantó a esta mujer, iglesia, el Jesús que perdona lo quiere hacer contigo. Si uno viene arrepentido, Señor, pequé, porque le dice, vete y no peques más, ¿se acuerda? Si dice, Señor, pequé, pero me arrepiento, Señor. Lo hice en un momento de locura, me dejé llevar. Si usted confiesa su pecado, el Señor hace lo mismo. Lo mismo con cualquier persona que se acerque arrepentido a Él. ¿Por qué? Es bueno que usted sepa. El Señor Jesús no solo quiere que tú respires, en este tiempo donde todos tratamos de respirar oxígeno y aún lo queremos comprar para respirar oxígeno. El Señor no solo quiere que respires, el Señor quiere que vivas. Y eso es lo que quería para esta mujer llamada adúltera, iglesia. Conocí hace muchos años a un hombre mucho mayor que yo, llamado Jaime. ¿Cuál era su cualidad? ¿O por qué sobresalía este hombre llamado Jaime? Porque estaba acostumbrado a cargar un arma de fuego en sus manos. Usted me entiende lo que digo. Después de muchos años yo lo encuentro. Y oh sorpresa, oh maravilla, en sus manos cargaba una Biblia. Y yo le pregunto, ¿cómo puede ser esto? Yo obviamente era creyente, ¿no? ¿Cómo puede ser esto? ¿Quién hizo posible esto?, le pregunté. Y él me dijo, Jesús, el perdón de Jesús. La verdadera vida de Jaime también se encontraba del otro lado del perdón de Jesús, iglesia. Jesús es perdonador y es bueno que usted lo sepa, creyente. Ese es su carácter. Por eso es el más hermoso de los hijos de los hombres. Lo que leíamos en la primera parte del verso 2 del Salmo 45, iglesia. Si uno viene arrepentido
y uno le dice, Señor, yo me aparto de ese pecado, ¿no? Dios, Jesús, va a perdonar porque es su naturaleza. Te va a cuidar, te va a proteger, te va a auxiliar, te va a mostrar el camino. Ese es Jesús. Por eso que el título que le poníamos a esta prédica es ¿quién es Jesús? Y aquí se puede descubrir que Jesús es perdonador. Y quizás, amigo, de repente usted está en casa visitando a su mamá, a su papá, a su sobrino, y usted está escuchando ese mensaje. Yo te digo, mira lo que te voy a decir. Hoy el perdón está frente tuyo. ¿Sabes cómo se llama ese perdón? Cristo Jesús. Cristo Jesús se llama el perdón. Jesucristo. Tienes que saber, amigo, que Jesús es perdonador. Por eso es el más hermoso de los hijos de los hombres. En la época romana, miles morían en la cruz. Miraba unos libros. Miles morían crucificados. Entonces, ¿por qué la muerte de Jesús es diferente a todas estas crucifixiones? A todos estos que fueron colgados en una cruz. ¿Por qué su crucifixión resalta y brilla sobre las otras crucifixiones? Todos, miraba bien, todos eran azotados, todos eran pateados, todos eran golpeados, todos eran colgados, todos cuando se les subía, todos eran la burla de la gente, todos, miles, todos. Todos se subían, miraba un poco fotos, todos se subían ensangrentados a esa cruz, miles. Todos fueron brutalmente golpeados. Sin embargo, ¿por qué la crucifixión de Jesús fue diferente a todas las demás crucifixiones? ¿Por qué? Me preguntaba. ¿Sabe por qué? Porque Él fue el único que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Se ha dado cuenta usted? Él fue el único y por eso que se diferencia de todas las crucifixiones. Todos pedían perdón, todos decían qué malo es el gobierno, todos decían qué injusto es, todos son malos. El único que dijo perdónalos porque no saben lo que hacen es Jesucristo. Jesús es perdonador, ese es su carácter. Y por eso, mira un poco, ¿no?, la cultura alejandrina, ¿no? Y entonces ahí hay una definición de carácter. Dígame usted si no es casualidad y cómo esta pequeña frase cruzó, yo digo, la frontera de las naciones y llegó y caló al imperio griego, iglesia. Mire usted la definición de carácter, o yo hablando del carácter. Dice, el carácter puede leerse desde el principio, puede leerse desde el final, puede leerse desde la cruz. El carácter siempre dirá lo mismo. ¿Saben de quién estaban hablando? Estaban hablando de Jesucristo, iglesia. ¿Por qué? La Escritura enseña que Jesús no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso es el más hermoso de los hijos de los hombres. Salmo 45. Y quizás con este tema, ¿no?, de repente vamos a continuar en el otro domingo, iglesia, porque en verdad es muy rico, hemos tocado solamente la mitad de un verso, imagínese usted, quizás para hacer una aplicación, iglesia. Mire usted, para que pueda ubicarse en esta hermosura interna del Señor, en su carácter. Vamos a ponerlo de esta manera. ¿Quiere hermosearse usted a la manera de Jesús? ¿Quiere usted ser hermoso a la manera de Jesús hoy, en este instante, haciendo una aplicación? ¿Qué le parece si oramos por esa persona que te hizo daño? ¿Qué te parece si oramos por esa persona que te insultó? Para que tú hermosees el carácter, para que veas cuánto vale Jesucristo y qué importante es seguirlo. ¿Qué te parece si oramos por esa persona que te defraudó? Ahí está, esa es la frase. Que se aprovechó de ti, ¿no?, que te insultó, que te ninguneó, que no te tomó en cuenta, ¿no? Vamos a orar para que Dios lo perdone. ¿Tú sabes quién es? Yo no sé.
Yo no sé lo que hay en el secreto de tu corazón. Tú sí sabes quién fue esa persona que rasguñó tu corazón. Y permíteme esta frase, hasta ahorita sigue goteando sangre. Esa persona que quizás te dijo que tu destino es un basurero y que tú no vales nada. Tú te debes recordar que tiró tu corazón a la basura, ¿no? Y quizás desde esa inmensidad del dolor podamos hacer lo que Jesús hizo como sus hijos, nosotros, iglesia. ¿Por qué es importante hacer esto? ¿Por qué? Es importante exaltar o resaltar el carácter de Jesús como perdonador, iglesia. ¿Sabe por qué? Porque si no hacemos esto, jamás nos vamos a desprender del odio, jamás nos vamos a desprender del rencor. Siempre va a haber alguien que te rasguñe. Y si tú no sabes trabajar esto, vas a acabar amargado. Jesús es nuestro modelo, amada iglesia. Solo Jesús es el que puede transformarnos. Y es bueno decirle en este tiempo, Señor, transfórmame. Vamos a poner de esta manera, porque vivo en amistad con el rencor por esto que me hicieron injustamente, esto que me quitaron, se aprovecharon de mí. Mira lo que me dijo, hasta ahora lo recuerdo, han pasado años y no puedo desprenderme de eso. ¿Se da cuenta por qué es importante hacer brillar este carácter de Jesús, iglesia? Vamos a orar también, iglesia, aplicando esto, iglesia, por nuestras autoridades, para que Dios en verdad los ayude, para desearles lo mejor. Miraba hace poco, iglesia, la parte legal, siguen haciendo o aprobando leyes que son ilegales, iglesia. Y obviamente el corazón se arruga porque van a dañar a un montón de personas. Pero es bueno imitar a este Jesús hermoso y orar por ellos. Yo te digo algo en el nombre del Señor, amigo que me escuchas. No importa la edad que tengas, no importa la religión que tengas, tú necesitas a Jesucristo. Y si le preguntas a tu corazón por todo lo que te han hecho, vaya que necesitas a ese Jesús que perdona. Cuando te acerques a ese Jesús que perdona, tu corazón va a empezar a refrigerarse, a oxigenarse. No hay otro método. No lo conozco. Si uno viene arrepentido y le dice, Señor, perdóname, viví lejos de ti, no, viví apartado de ti, no, revolcándome en el pecado. Si uno le dice, Señor, perdóname, yo lo que he aprendido, te lo digo con el corazón en la mano. Jesús abre sus brazos al instante porque Él es perdonador. Abre los brazos y te recibe. Y lo mismo con la mujer adúltera. Te cuida, te protege, te enseña, te guía, te auxilia, te recibe. Ese es el Jesús perdonador, iglesia. Es importante saber esto de Jesús. Solo Jesús tiene el poder para levantarnos. Así como levantó a esta mujer y le dio una nueva oportunidad, solo Jesucristo tiene ese poder de levantar a las personas si vienen arrepentidos de sus pecados y le dicen, Señor, perdóname. Hablaba con una persona. ¿Cómo le digo? A ver, ¿cómo le pongo le pongo un título? Porque era una lágrima. Era una hija de la tristeza por todo lo que le había sucedido. Mi frase que me salió es, ven a Jesucristo. Solo Jesucristo puede cambiar a esos hijos de la tristeza por todo lo que les ha sucedido. Dios perdona, Jesús te aparta de esas cosas que te dañan, o sea, del pecado, amada iglesia. Para que uno pueda sacar en verdad el rencor, el odio del corazón y que si uno no lo saca, en verdad que se quede eternamente. Cuento a manera de testimonio. Usted sabe que uno de joven, de niño, ¿no? Jugando pelota, 10, 9 años, uno juega pelota y en plena calentura, usted sabe lo que sucede ahí con el equipo contrario. Me encontraba con una persona después de 28 años, días más, días menos. Y yo recuerdo que la última vez que nos vimos fue cuando nos separaron
Ya usted sabe lo que pasó, ¿no? Niños. Y entonces nos encontramos, yo me acuerdo, nos encontramos en un mercado, yo era cristiano, Jesús había trabajado en mi corazón, Jesús me había perdonado, no tenía motivos para odiar. Yo lo veo después de 28 años, horas más, horas menos. Y entonces Él me reconoció, también estaba casado. Y entonces yo me quise acercar a Él a darle la mano. No había rencor, no había odio, lo que pasó, pasó hace un montón de tiempo. Él, como un niño, no sé, orgulloso, mimado, después de tanto tiempo, su corazón seguía amargado. Mire lo que sucedió a los 9 años. Cuando yo le fui a dar la mano, me ignoró y se fue. Y yo le digo a usted en el nombre del Señor, se lo digo con todo el corazón, si usted no se acerca a Jesús, a ese Jesús que perdona, ese rencor se puede quedar eternamente en su corazón. Por eso es importante responder a la pregunta, ¿quién es Jesús? Y en este salmo y con lo que hemos visto, y vamos a seguir viendo, la primera definición es Jesús es perdonador, iglesia. Y es bueno que usted se refresque con esta porción, iglesia. ¿Qué les parece si oramos? ¿Y qué le parece si oramos por esa persona que a usted lo dañó? Usted sabe quién es. De repente fue papá, de repente fue el jefe, de repente lo violaron, de repente usted dio un dinero, confió en alguien, lo defraudaron. Es bueno acercarse a ese Jesús. Vamos a orar, iglesia. Señor, nos encomendamos en tus manos. Y así como tú eres hermoso, porque tú eres perdonador, esa es tu naturaleza. Si uno viene arrepentido a ti, Señor, y te dice, soy pecador, yo pequé, tú abres los brazos y perdonas. Tú perdonas, Señor. Y así como tú nos perdonas, Señor, nosotros oramos por esa persona que nos hizo daño, que nos hirió, Señor, con el puño y con sus labios, Señor. Se aprovechó de nosotros, nos insultó, Señor. Pisoteó nuestro corazón, nos humilló delante de la gente. Oramos por él y repetimos esta frase tuya, Señor. Perdónalo, porque no sabía lo que hacía. Perdónalo, Señor. Padre, cuídalo, dale una oportunidad para que te conozca, porque estaba atrapado en el odio, en la venganza, en el orgullo. Perdónalo, Señor. Desde aquí le deseamos lo mejor, y lo mejor eres tú. Oramos para que te conozca, para que tú puedas aliviar las heridas de su corazón y que no acabe amargado por la vida. Gracias, Señor, por este salmo. Gracias por tu pueblo. Gracias porque tú eres un Dios que perdona. Bendito sea tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a orar, iglesia, por cada uno de nosotros y por cada uno de los hermanos que fielmente están ofrendando y diezmando a su Dios. Quizás una reflexión desde esta tribuna. Cuando uno se convierte al Señor, uno adora al Señor con su tiempo y lo sirve. Cuando uno va creciendo, ¿no?, en el conocimiento de Dios, uno adora al Señor con sus bienes. Pero cuando uno sigue creciendo, ¿no?, en amar a Dios, y Dios va revelando su persona en nuestro corazón, uno va creciendo en su carácter. El creyente ha sido a rendirle a Dios su tiempo, ha sido llamado a eso, a rendirle a Dios sus recursos, porque es una forma de adoración, pero a rendirse a Dios también en su carácter, que es una forma de adoración. Vamos a orar en este tiempo, iglesia, por los diezmos y las ofrendas. Señor, te bendecimos. Gracias, Señor, porque tú nos permites dar para tu obra, para el avance del reino de los cielos, Señor. Permítenos adorarte, Señor, con nuestros bienes, de lo mucho que tú nos has dado, o de lo poco que tú nos has dado, Señor.
te pertenece a ti. Bendice a tus hijos, Señor, que fielmente, Señor, están, oh Dios, contribuyendo a la causa tuya, Señor. Y a los que aún no pueden, Señor, carga sus corazones. Pero por sobre todas las cosas, Señor, bendícelos también a ellos materialmente, Señor, para que puedan dar para la causa de Cristo. Gracias, Señor, por este honor. Bendito sea tu nombre. En el nombre de Jesús oramos así, Señor. Amén y amén. Amada Iglesia, para darle unos anuncios, yo creo que importantes, quizás recordar, hacer un remember, los viernes, es bueno que usted sepa eso, estamos dando el curso de Romanos a las 8 p.m. por el aplicativo Zoom. El profesor es Daniel, nuestro hermano, Daniel Franco. Y es bueno también que usted participe de estos cursos para que usted pueda aprender la doctrina de la iglesia. Inclusive, si el curso obviamente ya está avanzado, pero yo lo invito también para que usted sea un oyente, ¿no? Usted puede escuchar y no perderse, en verdad, este néctar del cielo. No se olvide, por favor, todos los viernes a las 8 p.m., el curso de Romanos con el profesor Daniel Franco. Si usted desea inscribirse, lo hace con la secretaria o se comunica con nuestro hermano Daniel Franco. Además, Iglesia, próximamente se va a reaperturar el curso de el Pentateuco con el profesor, nuestro hermano Luis Franco, Iglesia. El lunes 8 de marzo, anote por favor para que usted vaya separando su tiempo. Lunes 8 de marzo a las 8 de la noche por el aplicativo Zoom. Si usted desea inscribirse desde ya para que vaya separando su tiempo, puede comunicarse con el hermano Luis Franco o con la secretaria de la iglesia, nuestra hermana Karen, Iglesia, para que usted vaya separando su tiempo y pueda tener un poco más de información. No se olvide, el curso es el Pentateuco. Los lunes, a las 8 de la noche por el aplicativo Zoom. Que Dios me lo bendiga, amada Iglesia.